y yo conversando con mi esposa me dice, a mí se me ocurre pensar que este era un aventurero que ya sencillamente vio una buena oportunidad de explorar en la aventura y se unió a un movimiento catequista, y la mejor evidencia de que no tenía ningún compromiso con la fe fue que a la primera bofetada dijo, yo me voy de aquí. Yo no me quedo, o sea, bueno, realmente no había un compromiso como el que yo les voy a mencionar ahora. Pastor, hay dos casos más recientes que algunos misioneros cristianos, no sé si usted está de acuerdo, Gonzalo Caicedo tiene un cardenal que mencionaba la fe católica y su preocupación ambiental. Bueno, eventualmente los vamos a considerar, pero estos son ya del siglo XX, y se dan dentro del marco de otro contexto y de otras razones. Después que se va Darwin, frustrado como misionero, Inglaterra envía al capitán Allen Gardiner. Y Gardiner había sido capitán y había sido jefe de la Marina Británica. Y desde luego, en el 1834, junto al lecho de su esposa, le prometió a Dios consagrar su vida para la obra misionera. Él había sido ya misionero en África, había sido misionero en Nueva Guinea y había sido misionero en Chile. Y había visitado algunos otros países, pero no había tenido mucho éxito en su labor misionera porque obviamente la obra misionera estaba haciendo quininos en todas estas regiones. Ahora, él hizo contacto con algunos caciques de la Patagonia y logró que se estableciera, por lo menos de nombre, ¿no? Y aunque fuera aflorara de manera en cierne, lo que él denominó la sociedad misionera en la Patagonia. Pero desde luego el compromiso de estos caciques a la larga era un compromiso exiguo, no era un compromiso fundamentado en la fe, y no logró mucho. Decidió ir a Bolivia, hizo trabajo misionero en Bolivia, y claro, cuando logró levantar un poco el trabajo misionero en Bolivia, lo puso en manos de unos españoles protestantes en Bolivia para que ellos siguieran su trabajo. Regresó a Inglaterra, y cuando regresa a Inglaterra, entonces le cuentan la experiencia de Charles Darwin, después de la frustración del muchacho de 22 años que no logró nada, y lo invitan para que él venga a hacer una incursión a la Tierra del Fuego. Y él viene en una tripulación que lo acompañó por 20 días en lo que se lograba establecer. Allí le acompañó un catequista, le acompañó un médico de la iglesia metodista en Inglaterra, le acompañó un carpintero y 3 marinos. Pero empezaron a suceder algunas cosas que entorpecieron su trabajo. Una de las cosas que sucedió fue que después que el buque que los trajo se fue, se dieron cuenta que la pólvora que le tenían que dejar para sus armas se la habían llevado. Ya no tenían para defenderse. Y los naturales, los indios de la Patagonia, le robaron lo poco que tenían, y a la larga ellos tuvieron que abandonar el lugar donde los habían ubicado. Sus amigos de Inglaterra y de Montevideo habían hecho compromisos para apoyarle, pero no recibían noticias de ellos. Y al no recibir noticias de ellos, enviaron un barco para que averiguara de ellos. Pero cuando el barco salió, naufragó. Así es que ellos tuvieron que esperar, oígame, que alguien sospechara que el barco no había llegado, porque no había comunicación. Eso era a base de unos que vinieran posteriormente y luego regresara, y cuando regresara le dijeran, mira, ustedes se encontraron. No los vimos. ¿No había celulares? iPod.
iPhone había ya. Y desde luego, como resultado de eso, no había manera, hasta que ellos finalmente dijeron, mira, estos naufragaron. Y cuando se dieron a esa tarea de aceptar el naufragio, entonces enviaron un segundo barco, pero ese segundo barco que enviaron, el capitán realmente no hizo mucho esfuerzo por buscarlos. Y regresó diciendo, no los encontré. Un año y medio después, cuando llegaron, solamente encontraron en el lugar una inscripción que decía, Cabat aquí y a Puerto Español, marzo de 1851. Lo que quiere decir es que en marzo del 1851 ellos salieron de allí porque ya sencillamente los habían desprovisto de todo. Cuando llegaron al lugar donde ellos enterraron un mapita en una botella, y cuando lograron llegar al lugar, todos habían muerto. De hecho, Gardiner había muerto hacía solo unos días antes. Lo que es interesante es que cuando llegaron al lugar, encontraron allí el diario de Gardiner. Y en el diario, él había dejado instrucciones de cómo evangelizar a los nativos. Y una nota interesante que encontraron, que fue su última nota, fue una oración de gratitud que quedó escrita para los que amamos la obra misionera. Y mira cómo dice: cuán grande y maravilloso es el amor de Dios. Cuánto me ama mi Dios. Hasta aquí me ha conservado por 4 días sin sentir hambre ni sed, a pesar de que estoy sin alimentos. Nosotros que peleamos con Dios por cualquier estupidez, por cualquier tontería, está pasando hambre y sed, y lo único que se le ocurre es maravillarse del amor y del cuidado de Dios en favor de su vida. Y mira cómo lo dice: cuán grande es el amor de Él, que como no tengo comida, me quitó el hambre y me quitó la sed. Claro, cuando se lleva a Inglaterra la información de Gardiner, se estudia y desde luego se decide seguir lo que él estableció. Para lograr evangelizar a los nativos de la Patagonia hay que establecer el cuartel misionero en las Malvinas. Ahora ustedes entenderán por qué razón los ingleses se quedaron con las Malvinas, porque las Malvinas, obviamente, antes que de nadie, fue de ellos. Era su centro de operaciones en ese sentido. Entonces, no, Argentina lo peleó y lo peleó, bendito, pero era pelear flecha contra revólver. Flecha contra revólver, contra armamento mecánico, automático. Ahora bien, ahora quien va a ir a abrir obra misionera allí es el hijo de Gardiner, su propio hijo, Allen W. Gardiner. Encabezará la expedición para trabajar en el lugar donde su padre ha muerto por causa de la fe. Desde luego, encontraron a uno de los indios, de aquellos 3, porque eran 4, pero uno se murió en Inglaterra, no llegó. Y 3 llegaron, pero se fueron.
y se unieron a sus tribus y a sus comunidades y encontraron a uno de ellos. Este accedió a trasladarse con ellos a las Malvinas. Y desde luego, finalmente lograron contratar a otros nativos para que aprendieran el inglés, como también les ayudaran a ellos a entender el idioma. Y desde luego, en el proceso se hicieron cristianos. Así fue como comenzó a hacerse el trabajo misionero, tal y como Garnier lo había recomendado. Para ganar a estos indios hay que conocer su cultura, hay que conocer su idioma, hay que invitarlos a ellos a conocer nuestra cultura y nuestro idioma. Desde luego, se siguieron los pasos al pie de la letra. Salieron la primera expedición de misioneros para la Tierra de Fuego. Se establecieron, pero una vez llegaron allí, fueron atacados y asesinados. Primero mataron al padre y ahora mataron a su hijo. ¿Se da cuenta por qué la obra misionera debe ser tan amada y debe ser tan querida por nosotros los cristianos? Ok, una de las cosas que se cree es que todo esto fue en complicidad con algunos de los supuestos nativos que se habían convertido al cristianismo. Se salvó el cocinero, y la razón por la que conocemos la historia es porque él pudo contar todo lo que sucedió e informó que dentro de las cosas que se hicieron fue precisamente la confabulación de algunos de estos nativos que se hicieron pasar por cristianos para luego participar de la masacre contra estos misioneros. Ahora, es interesante que el grupo que se quedó en el cuartel de las Malvinas, desde luego se desalentaron. Oiga, ¿a qué precio vamos a evangelizar a estos indígenas si no, lo que nos paguen es con la muerte? Pues vámonos de aquí. Pero un muchachito de 18 años llamado Thomas Bridge se negó a regresar a Inglaterra y dijo que él se iba a quedar en las Malvinas. Lo trataron de convencer, pero él se mantuvo firme en que él no regresaría bajo ninguna circunstancia. Se queda en las Malvinas y entonces, como algunos indígenas estaban en las Malvinas viviendo, él establece amistad con ellos y empieza a integrarse con ellos. Era la manera como para la historia decir, Garnier tenía razón. Lo que pasa es que tal vez no estaba maduro el proyecto, pero él siguió trabando amistad con ellos hasta que finalmente logró identificar a un indígena que se había convertido de verdad al cristianismo y se había hecho protestante, llamado Jorge de Ococo. Y este cristiano cristalino, empezó entonces a considerar la posibilidad de regresar de nuevo a la Tierra de Fuego, a evangelizar a los nativos. Desde luego, Inglaterra manda a las Malvinas a un nuevo superintendente llamado W.H. Stirling. Y este nuevo superintendente finalmente decide con este jovencito James Bridge y con Ococo, deciden, es tiempo ya de volver de nuevo a la tierra de las tragedias. A ver qué pasa ahora. Allí estaban los nativos, muchos temerosos de la represalia, porque claro, no fueron solos tampoco, fueron con milicia. Ahora, una de las cosas que les sorprendió a los nativos es que ellos pensaban que iban a acabar con ellos, y ellos le predicaron el mensaje del perdón de la cruz y le hicieron saber que ellos les perdonaban por las masacres que habían cometido contra los cristianos. Y esto asombró e impactó muchísimo a los nativos, y esto hizo que la obra misionera en esta región
empezara